Soy Luis Caicedo, candidato a asambleísta por los cantones de Pichincha. Vota en plancha. Todo listas. 12-2-161. Paco Presidente. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Fin de espacio promocional y publicitario. No es solo un concurso de frecuencias. Es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 922. Cualesquiera persona de la tercera edad manifestará nuevo golpe a lo nuestro. Y aquello es la verdad. ¿Qué abuso con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante estos 10 años de Correa? ¿Qué abuso? La Contraloría se pone a revisar las cuentas recién. Las discrepancias se manifiestan incluso en el Consejo Directivo. Están en juego, por este momento, 2.506 millones de dólares. 2.506 millones de dólares. Y hay millones pendientes de pago. La inacabable deuda del IES. Titular y casi un lead de subtítulos en el que se embarca la página Actualidad del Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, casi siempre súper bien informado. El trabajo pertenece al compañero Ronnie Rodríguez García y hay que darle el crédito porque está muy bien confeccionado este último reporte de la realidad del instituto. A todos jóvenes ecuatorianos que me escuchan, a todas las clases sociales y a todas las edades, nos interesa la salud financiera de esta noble institución. Abusada, robada, permanentemente dilapidada por autoridades que no han sabido estar a la altura de la delicadeza y de la ética y más que todo del gran compromiso con la sociedad veterana de nuestro país. Millones pendientes de pago. Los empresarios también han sacado sus cuentas. Según la Cámara de Comercio de Quito, la deuda total que el Estado mantiene con el IES es de 15.112 millones de dólares. Eso le deben al IES. En esta cuenta constan 8.500 millones correspondiente a bonos de deuda pública, 2.500 millones del Fondo de Salud, pero son millones de dólares. Fondos de salud, 2.500 es el tema que nos preocupa y que con toda la desfachatez, decían mis tíos, el actual primera autoridad, don Richard Espinosa, sale y dice no le debemos nada. 2.500 millones de dólares, 1.000 millones más por las inversiones en fideicomisos, 2.112 millones por cálculo de convertibilidad. Mostró el dirigente Patricio Alarcón a través de su Twitter. Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Entonces sale una cifra gigantesca que va a ser analizada en primer lugar, y le pido de favor al señor doctor Marco Morales, exdirector ejecutivo de la institución. ¿Cómo ve usted esta película de atracos al IES? No podemos llamar de otra manera. Han sonsacado esos recursos, se han tomado abusivamente, no. Ya basta. Marco Proaño Maya, un entendido, un estudioso en estas materias,
y una ex autoridad del consejo directivo de la institución, el respetable doctor Manuel Vivanco. Tenía que traer yo a los mejores para que le digan la plena a la colectividad ecuatoriana. La verdad, el IES saca de sus cuentas la deuda del Estado. ¿Por orden de quién? Del señor presidente de la República. Gracias Gonzalo. Es un gusto compartir esta mesa con Manuel y con Marco y hablar para la gran audiencia de Democracia. Este es un golpe más, no es un golpe, es un golpe más. Recuerde usted la famosa esta ley de justicia laboral. Ahí de un solo golpe quitaron el 40% para el financiamiento a futuro o para las reservas el fondo de pensiones. Y ahí salieron con una cuestión que dijeron, la seguridad social tiene superávit. La seguridad social no hay superávit, hay reservas, porque se deben prever a futuro qué es lo que va a suceder con los jubilados, con las viudas, con los huérfanos. Como el seguro social tiene, además de pensiones, que dar salud, como el seguro de salud estaba quebrado, así también por arte de magia, hicieron por allí una resolución, y en esa resolución tomaron de los fondos que empleadores y trabajadores afiliados a la Seguridad Social dan para sus pensiones, tomaron para el financiamiento de la salud. Pero fíjense que en cambio, si es que se estaría pagando lo que se debe pagar, conforme lo dice la Constitución, ojo, lo dice la ley, y la ley en el artículo 10, letra D de la Ley de la Seguridad Social es muy claro, debe pagarse la atención de ¿quiénes? De jubilados, de enfermedades catastróficas, de discapacitados y de todas aquellas personas que, no siendo afiliadas, la salud pública manda a que se curen en el IES. Eso al año 2015, y dentro de todos los convenios que a lo largo de esta administración pública desde hace 10 años vienen firmando los directores del IES en su turno. En todos los convenios se va reconociendo la deuda. Pero claro, se va reconociendo la deuda, pero se dice que se va a nombrar a una comisión auditora y que la comisión auditora al final pasará el informe a los efectos de que el Consejo Directivo lo apruebe o desapruebe. Eso es lo que se dice, eso es lo que está en la Ley de la Seguridad Social, esa es competencia del Consejo Directivo del IES al momento, pero el rato más pesado nos enteramos por noticias de prensa que sin la anuencia, sin la aprobación por parte del Consejo Directivo, el señor presidente del Consejo Directivo, por arte de Birli Birloqui, ha desaparecido 2.507 millones de dólares que adeuda, es decir, ya esa es una deuda que ya tiene contraída el Estado frente a la Seguridad Social, el Gobierno Nacional frente a la Seguridad Social. Eso ya es una obligación de pago. Ojo, esa obligación de pago no es que nace de la nada. Es decir, no es que no hay reglamento y por tanto no hay la obligación. La obligación nace de la ley. La ley está mandando a que se pague eso. Entonces, claro, ahí veo yo que ahora la Contraloría dice estamos haciendo auditoría. ¿Cómo así pues ahora tan tardíamente? La auditoría esta debieron haberla hecho oportunamente y decir en cuánto está la deuda de lo que ya realmente reconoció el Estado. Porque, ojo, no es que los jubilados han dejado de enfermarse, las viudas han dejado de enfermarse desde el 2015 hasta esta fecha del 2017. Entonces, la deuda sigue creciendo. Pero como dice, como no hay reglamento, no podemos calcular la deuda. Fíjense, estimados contertulios y Gonzalo, qué ineficiencia la del IES, que no puedan ir sumando cuando no se atiende a alguien que no es afiliado a la Seguridad Social para saber cuánto es que le van debiendo a esa institución. Si le estamos tapando con esto, además,
la ineficiencia en la que se ve sumida al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿La irresponsabilidad es de Polis o la irresponsabilidad son o es del colectivo de funcionarios que, no solamente funcionarios, sino representantes de los tres ámbitos del gobierno que hace seguridad social ahí representada en el Consejo Directivo? Claro, en una administración como la de Correa, que lo que siempre ha estado es atrás de los dineros de los afiliados, o atrás de descapitalizarle, acabarle, colapsarle financieramente, para que no queden ni siquiera reclamantes. Una cosa bien fea, es un episodio irresponsable, sin nombre, porque los más viejos de nuestra sociedad quedan desamparados. Y en cambio él ha robustecido y se ha gastado en gasto corriente para instalarnos un partido que quiere permanecer 20, 30 años en el poder. Porque para la burocracia es lo que se ha sacado la plata de los demás, este señor presidente. Tenga la bondad, doctor Manuel Vivanco, ¿cómo hay que...? Es que indigna, ¿no? Por más que uno quiere tener un comportamiento de comunicador nato, no se puede. Lo que hacen en contra de los... Por eso yo le estimo y le quiero muchísimo a Marco Proaño, que es una figura ciudadana que siempre se ha preocupado por los mayores. Y ustedes también lo han hecho, doliéndose de la institución en cada etapa de su vida institucional y personal que les ha tocado estar allí como protagonistas de la salud financiera, que es lo principal en la seguridad social. Ahora, ¿cómo ultrajan a la institución y qué es lo que va a quedar de ella, doctor Vivanco? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, contertulios, amigos, ilustres analistas de la seguridad social del Ecuador. Yo creo, Gonzalo, que esa indignación que usted siente la comparte todo el pueblo ecuatoriano. No está solo en esa indignación. Porque a la final son 9 millones de personas las que reciben los beneficios de la seguridad social a través de los 3.100.000 afiliados, a través de los jubilados, a través de la familia que está cubierta por los diferentes tipos de seguro. Por lo tanto, es más del 50% de la población ecuatoriana quien directamente y a veces diariamente o semanalmente está pensando en cómo curarse, en cómo recibir una jubilación a fin de mes o cómo obtener un préstamo quirografario o un préstamo hipotecario. Por lo tanto, nuevamente digo, en esta indignación que usted siente, está acompañado por lo menos por 9 millones de ecuatorianos. Primero, creo que antes de contestar su pregunta, Gonzalo, es importante saber cómo empieza esto, rápidamente. En el 2007 el gobierno tenía un plan de gastar y de gastar mucho. Y tenía que definir sus fuentes de financiamiento. ¿De dónde voy a obtener recursos enormes para poder hacer la obra que hemos ofrecido? 2007. Y allí visualizaron dos caminos. El camino de China, con este monstruo a nivel mundial que estaba queriendo invertir en todas las partes del mundo y más en aquellas que tenía relación ideológica, política, estratégica. Y la segunda fue el Seguro Social. Por eso es que insultaron tanto al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la CAF, al BIF, a todas las entidades, organismos internacionales de desarrollo, porque no era necesario contar con ellos y podía venir el dinero más fácilmente de estos dos lugares. El Seguro Social para ese entonces había llegado ya a una capitalización de su patrimonio de cerca de 3.200 millones de dólares, pero se veía venir un incremento notable con todas las figuras de obligaciones para de afiliar por parte de los empleadores a sus trabajadores, que estuvo muy bien. Pero se veía venir un torrente, un río de dinero, de recursos al Seguro Social. Y por lo tanto fue muy fácil para ellos decir, aquí lo que necesitamos es tomar a lo largo de estos años recursos de ese lado,
de la China de otro lado y las pequeñas cantidades que pudieran llegar por los organismos internacionales de desarrollo. Yo diría, una vez sabido esto, lo que tenían es que implementarlo. Cómo lograr obtener los diferentes recursos del Seguro Social a través de los diferentes mecanismos que usted bien lo señala, con este tuit que ha puesto Patricio Alarcón, y que está bastante bien claro y definido los diferentes canales que encontraron. El primero, emisión de bonos, emisión de CETES. ¿Qué son estos? Son títulos valores, papeles del mercado bursátil. Toma este papel, préstame el efectivo. Pero, a ver, vamos, no descalifiquemos tanto en esta parte, Gonzalo. Ese es un mecanismo de mercado que el Ministerio de Finanzas lo imprime para llegar al mercado bursátil. Lastimosamente, el mercado bursátil del Ecuador es muy pobre, muy pequeño, y encuentra allí un gran proveedor de recursos que se llama Seguro Social. Pero si en la emisión ya conlleva la mala intención de perjudicar y no pagar, no darle el mérito. ¿Qué tiene este momento el IES? Papeles. Y si este partido gana las elecciones, si el señor Moreno dice ya no le debemos nada al IES o estos papeles ya no tienen valor, sería complicadísimo y vale la pena que este candidato esclarezca si tiene las mismas intenciones de dar continuidad a lo que ha hecho irresponsablemente y todos los su candidatos. coideario el señor presidente Correa, o él tiene otros planes de restituir este dinero ajeno. Es que hay que decirle así. Correcto, Gonzalo. Y tenemos que obligarle y exigirle, porque es uno de los candidatos más significativos, con mayor posibilidades de nuevamente quedarse al frente del gobierno. El señor Moreno tiene que aclarar el tema del IES, porque aquí vamos a estar soldados permanentes en favor de su subsistencia, porque esta es la heredad para las personas que ya vamos llegando a viejos. Y no hablamos seguramente por nosotros, que de alguna manera hemos creado un algo para poder trabajar y hemos dado ejemplo a nuestros hijos de poder subsistir con empeño, con iniciativa, con coraje. Pero los otros, los que en este momento se arrastran en las calles bajo un manto de miseria, me duele, pues, nos debe doler a todos. Y todavía de premio darle votos al mismo gobierno que ha acabado con el IES, no me parece. De manera que esta aclaración, no sé qué opina usted. Sí, para terminar, Gonzalo, lo que quería decir, que en este primer capítulo de los 8.500 es una deuda que está contenida en documentos que son bonos y certificados de tesorería, básicamente bonos. Y para llegar a lo que es, entiendo, el punto central del análisis, y ahí usted tiene 2.506 millones, que correspondía también a la deuda de salud, a lo que muy bien aclaraba Marco Morales, se venía reuniendo a través de la suma de las facturas de prestaciones de servicios a los grupos beneficiarios. Esa cifra era muy clara, reconocida por todos los anteriores, reconocida por la ley, como bien lo señala Marco, y absolutamente, yo diría, incuestionable. Las otras cifras de 1.000 millones de fideicomisos, de un convenio de crédito y de una diferencia en el cálculo del desagio, digamos, de la convertibilidad de sucres a dólares, esa es una materia mucho más larga que la podemos analizar en otro momento, Gonzalo. Pero refiriéndose a los 2.506, hasta el mes de agosto del 2016, esa cifra estaba absolutamente ubicada, situada, tallada en piedra, como una deuda del Ministerio de Finanzas en sus pasivos y como una acreencia del Seguro Social en el Fondo de Salud del Seguro Social. No había ninguna duda. Y el mes de septiembre, de lado y lado la desaparecen. El acreedor, Seguro Social, dice: esa deuda es incuantificable, por lo tanto, el Ministerio de Finanzas no nos debe nada. Y por el otro lado, el Ministerio de Finanzas dice... ¿Se olvidaron las 4 operaciones, señor? Ya lo comentamos Espinosa, por dónde llegó a esto. Y por lo tanto, el otro lado también del Ministerio de Finanzas dice lo mismo.
revisada las cuentas con el acreedor, dice que no le debo, por lo tanto yo la voy a eliminar. Y la emina los 2.506. O sea, en una actitud que habrá que verla, Marco Proaño, desde el punto de vista legal, incluso penal. Claro, porque es la unión de dos partes para hacer daño a 9 millones de ecuatorianos. ¿Cierto? Lógico, acto colusorio, señores. O la acción pauliana y todos estos nuevos mecanismos que el nuevo Código Orgánico Integral Penal señala. Entonces, creo que me parece, Gonzalo, que hay que llegar a un punto de decir: no se trató de un error monumental administrativo, contable del presidente, del directorio del IES y de la directora general, que el día de ayer señala de que no es cuantificable esa deuda, sin haberse conducido por los canales que llegan a una concreción de esa eliminación. ¿Por qué? Porque la única entidad que puede aprobar balances contables, ya sea de los seguros en particular como del todo en la institución, se llama Consejo Directivo, de acuerdo con la ley. El Consejo Directivo no ha aprobado estos balances donde se le cercena 2.506 millones al Seguro Social. Por lo tanto, nosotros incluso en estructura de cámaras de comercio, de cámaras en general de la producción, con los trabajadores y sus organizaciones, estamos presentando el día de hoy. Hemos presentado el día de ayer a la Superintendencia de Bancos, porque no solamente el Contralor tiene que revisar esto, Gonzalo. En primer lugar, es la Superintendencia de Bancos y Seguros, que no ha dicho absolutamente nada. No ha dicho: esta boca es mía. Allí hay una Intendencia Nacional de Seguridad Social, cuyo objetivo fundamental es supervisar el movimiento de las cuentas del Seguro Social. Silentes estas damas y caballeros. Sin lentes y sin ojos, parece, porque sin lentes algo se puede ver. Sin lentes, silentes. El respetable doctor Marco Proaño Maya. Bienvenido, señor doctor. Muchas gracias. Mi atento saludo a la opinión pública y a los caballeros que nos acompañan en este foro. Mire, Gonzalo, cuando en estos tiempos la corrupción está corrompida, hablar de la seguridad social tiene trascendencia cívica. Pero es importante el antecedente. En marzo del 2015, el IES le pide al Ministerio de Finanzas que incorpore en el presupuesto general del Estado del 2016 la suma de 1.875 millones que corresponde a la atención de salud de los jubilados. Como respuesta, se forma una comisión interinstitucional entre el Ministerio de Finanzas, Gobierno y el IES. Y resuelven que no existe ninguna deuda ni obligación exigible por parte del Estado con el IES por falta de reglamento a la Ley de Seguridad Social. Yo diría, además es un buen castellano, este oficio es un texticulillo insignificante, que lo toman delegados de finanzas y del IES, cuando en criterio de la Contraloría debía ser el Consejo Directivo del IES. Entonces, al desconocer la deuda, en los balances del seguro de salud, lo que resuelven es ignorar, desconocer una deuda que está vigente de 2.506 millones de dólares por la atención de salud de los jubilados. Pero un tema más trascendente. Es un deber ineludible del Estado respetar y hacer respetar las leyes. Inclusive la Constitución dice que si el poder político actúa en contra del ordenamiento jurídico del país, no tiene eficacia jurídica. Y esta norma
artículo 10, artículo 96, artículo 104 de la Ley de Seguridad Social, está vigente, es claro, expreso. Dice, los jubilados tendrán la misma atención que los afiliados activos a cargo de la contribución financiada por el Estado. En tal forma que nosotros creemos que esta deuda existe, que esta deuda tiene que reconocerse y que no puede ser posible que desde el poder que ha tenido los mayores ingresos en la historia económica del país se hayan negado a reconocer una deuda que está consagrada por la ley. Mire, esta comisión interinstitucional tenía como única competencia verificar los valores de la deuda que tenía el Estado con el IES por atención de salud de los jubilados. Nadie le dio la facultad de ignorar la ley, de ignorar el hecho formal de que existía una cifra, este momento calculada en 2.507 millones. Además de eso de que no es cuantificable. Para información de la ciudadanía, entre el 2014 al 2016, el IES pagó 2.500 millones de dólares por la transferencia de pacientes a clínicas y hospitales privados, por la demanda que había de afiliados y jubilados por el tema de salud. Entonces, lo que tenía que hacer esta comisión interinstitucional es cuantificar cuál era el valor de la deuda. Porque en los hospitales, en las clínicas privadas, existen historias clínicas, existen facturas, existen a quienes atendieron. Ahora, yo creo que Manuel debe conocer, pero él ha dicho hace un momento que tenía que el órgano de control tener más responsabilidad en el tema. En una resolución... La Super y la Contraloría. Superintendencia de Bancos y Seguros. Y la Contraloría. Así es. Pero en una resolución administrativa de la Superintendencia de Bancos y Seguros del año pasado, se resuelve que los estudios actuariales de las instituciones del sistema de seguridad social se clasifican de reservadas y consecuentemente prohibido acceder a la información pública. Cuando lo correcto, lo que piensa el país es de saber cuál es el balance actuarial en el fondo de pensiones, cuál es el balance actuarial en el fondo de salud, cómo hacer para que sea sustentable económicamente la seguridad social. Por eso yo creo que tiene que haber un acuerdo nacional para recuperar la institucionalidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Doctor Marco Morales, sin embargo, el presidente del IES, Richard Espinosa, asegura que no se ha desaparecido la deuda, que no la quieren desaparecer a la deuda, sino que no existe un reglamento para determinar que el valor pendiente es una deuda del gobierno central con el Fondo de Salud. A ver, Gonzalo. No existía tal deuda, porque esta se derivaba de una ley privatizadora, dice. Bueno, a ver, disculpen la risa, pero significa que no ha leído la Constitución, que no ha leído ni el artículo 3, ni el artículo 11, número 9 de la Constitución, porque no nos va a hacer falta ningún tipo de instrumento normativo para hacer válidos los derechos, y en este caso estamos diciendo para hacer valer los derechos de la seguridad social, porque los derechos de la seguridad social ahora en una cobertura de alrededor de 8 millones de ecuatorianos. Eso es lo que estamos defendiendo aquí. Como usted bien decía, Gonzalo, no estoy defendiendo para mí, estoy defendiendo para los jubilados, para las viudas,
para los huérfanos y para los que están por venir. Para ellos estamos defendiendo. Entonces, no venga a decir que la ley, porque él lo dice, ¿sí? No existe. La ley está ahí. La Constitución está ahí. Y el artículo 34 de la Constitución es muy clara. Esta prestación que se brinda para el tema de sustentabilidad debe pasar a ser devuelta por el gobierno nacional. Ahora bien, hay que decir también algunas cosas, porque aquí, como usted da crédito a al periodista, yo también tengo que dar crédito. ¿Quién pone la voz de alarma en esto? El delegado de las cámaras, Felipe Peso. Él pone la voz de alarma y él dice, vean, está pasando esto. Pero tardíamente. Sí puede ser tardíamente, pero apenas él nota que no está eso en los balances. Dice, aquí hay esto y protesta y manda, creo que un memorándum o un oficio por escrito. ¿Qué pasa con el representante de los empleados? Y ahora que es un jubilado, ¿qué pasa con este señor? Él no nos está representando. ¿Qué sucede con él? ¿A quién se refiere? Perdone, doctor. No recuerdo el nombre, pero es representante de los jubilados. No vaya a ser que él luego, con el presidente del consejo, se junten y digan, sí, los dos determinamos y aprobamos el balance. No vaya a ser, no vaya a suceder. Porque claro, ya sabemos cuál es la posición de Felipe Peso, pero del representante de los jubilados no lo sabemos. Claro, ¿qué es lo que sucede? Es el sistema. Este es un sistema hiperpresidencialista en donde los organismos de control actúan tardíamente. Ojo, el Consejo Directivo del IES es de organismo también de control. Ojo, no es que les van a juzgar los juzgados penales y todo lo demás, que también, pero también les juzgará la historia. Y en eso deben estar muy claros. Aquí ellos están tratando de que el seguro social desaparezca. Y nosotros, en su momento, hemos dicho no a la privatización de la seguridad social, pero tampoco a la estatización de la seguridad social. La seguridad social no le pertenece a gobierno alguno. La seguridad social le pertenece a los afiliados, a los asegurados, a los pensionistas. Esos dineros que están ahí, hasta por mandato constitucional, si así se quiere ver, son distintos de los del fisco. No puede tomarse y usarse como que fueran caja chica del gobierno. Y como usted decía que hay que ver qué dice el candidato a la presidencia Moreno, también hay que ver qué dicen los otros candidatos. El uno quiere estatizar. Se supone que el que sigue la línea de la lista de Alianza País, que es esta línea, ¿sí? Que debería aclarar y decirle a la ciudadanía si va a seguir en la misma línea. Y yo de lo que he leído en los planes de gobierno del candidato Lasso y de la candidata Viteri, ellos quieren privatizar. Claro que se dice en la Constitución no se privatizará, pero allí están los planes de gobierno de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo y óigase bien, que oiga bien la ciudadanía? Ahí está, o sea, Lasso lo dice muy claro, vamos a cuentas individuales. Cintia Viteri dice que hay que remozar el sistema y hay que ir a las cuentas individuales, así mismo, y eso es privatizar y perder el principio fundamental de la seguridad social, que es la solidaridad. En minuto y medio, yo le he escuchado y nadie lo ha dicho y lo ha replicado, ¿sí? Al candidato Paco Moncayo, señalar qué va a suceder con la seguridad social. Nadie como él ha venido defendiendo a lo largo de este país un sistema noble de seguridad social fundamentado en el principio esencial de la seguridad social, Doctor que es la solidaridad. Bueno, es un placer compartir esta mesa porque con expertos de este nivel ya queda poco que agregar, mi estimado Gonzalo. Y lo veo a Marco Morales, que está con candidato propio, entonces ahí quedamos toda la vida, huérfanos, Marco Proaño y yo. No se crea, también tiene candidatito y tiene corazoncito. Los naranjas son fieles. A ver, yo digo, Gonzalo, dicen que falta un reglamento. ¿Ya? Eso es un absurdo, porque si por ese argumento irían, ningún servicio previsional podría ser ejecutado. Porque muchísimos de los servicios que se conceden a través de los diferentes seguros están en la Constitución, están en la ley, pero no han sido reglamentados. ¿Por qué? Porque el presidente de la República no ha querido firmar. En mi tiempo, en mi momento, envié un proyecto de reglamento a la Ley General del Seguro Social y ahí se quedó. Posteriormente supe que habían enviado otro reglamento y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque al no tener un reglamento les permite un campo muy amplio para poder hacer, entre otras cosas, lo que acaban de hacer con este tema.
O sea, la no aprobación al reglamento, a la ley de Seguro Social, para mí tuvo una gran justificación, Marco, que era justamente desconocer esta deuda de salud, por un lado. Perdone, el señor representante de los jubilados, Edison Lima, contradice a Richard Espinosa, que lo estábamos buscando. ¿Qué le dijeron? No quiere acercarse. Estábamos buscándole al señor director del Consejo Directivo. Bueno, Richard Espinosa ha dicho que no hay reglamento, ¿verdad? Uh-huh. El representante Edison Lima, del representante de los jubilados, le dice mentira. El 4 de febrero del 2009, el presidente Rafael Correa firmó el correspondiente reglamento. Febrero 2009. El documento, dijo, tiene también la firma del titular del consejo directivo de esa época. No estamos inventándonos, los documentos existen, dice. No recuerdo yo muy bien este particular. Hubo un proyecto, no se llegó a firmar. Es lo que le decía Gonzalo. Ha habido 2 proyectos, es el primero, el otro es del año 2012. Proyectos a la ley de seguridad social que no han sido aprobados. Pero pasemos al tema de por qué no se debería cobrar por falta de reglamento. Es un absurdo. Yeah. Es un absurdo porque le decía hace un momento, muchísimas cosas no se podrían hacer por falta de este reglamento. Esta comisión que se mencionaba, se ha analizado acá, Ministerio de Finanzas, IES, es absolutamente de carácter interno, de análisis, de estudio, presionada para que diga lo que dice. Y no pasó los otros 2 filtros que la hacen válida. El Consejo Directivo. Pero antes del Consejo, Gonzalo, la disposición dice que este informe tendrá que ser analizado por una auditoría independiente. Una auditoría externa independiente. Que nunca fue, o sea, se brincaron los dos pasos. Uh-huh. Entonces, yo estoy seguro que esto lo van a rectificar porque no hay manera de que no lo rectifiquen. Ya sea actualmente en los próximos días o cualquiera que gane la presidencia en los próximos meses o en las próximas semanas, va a tener que rectificar esto porque aquí hay solamente 2 responsables importantes, pero de enorme actitud irresponsable, valga la redundancia. El presidente del Consejo Directivo del IES y su directora general, que se alía en esta búsqueda de trampear una cifra tan grande al Seguro Social. Trampear una cifra tan grande y guapa la señora. Tenga la gentileza, doctor Marco Proaño. Mire, Gonzalo, yo creo que hay una liberación ideológica cuando se habla de la seguridad social. Porque es una política pública que tiene que ver con la vida, con la salud, con la dignidad de la gente. Yo ayer revisaba en el diario El Comercio declaraciones de candidatos a la presidencia respecto a este tema. Yo celebro que, por ejemplo, el señor Guillermo Lasso ha manifestado públicamente que él respetará la deuda de atención de salud de los jubilados y además se compromete que, de ser presidente de la República, financiará el déficit que tiene el Estado con el IES. Yeah. Son declaraciones públicas. Yeah. Pero más allá del tema político electoral, sí, es importante. Claro. Hay la voluntad y pública como testimonio del país. Pero además es importante lo que usted decía, Gonzalo, es que este tema le corresponde a las nuevas generaciones. Le corresponde a los que están en transición de jubilarse y a los jóvenes. Yo decía en una declaración hace unos días que José Saramago señala que el problema de los jóvenes de hoy es que no tienen pasado, solo tienen presente. Qué pensador más. Y por eso a nosotros que estamos en la juventud de nuestra vejez, nos corresponde demostrar con razones, con firmeza, con convicción, que fuimos capaces de defender los derechos y garantías construidos en años honorables
al servicio del país. No se puede destruir en una hora de irresponsabilidad lo que se construyó en una era de derechos sociales. Buscando la verdad. Informamos a nuestra audiencia. XFM obtuvo el puntaje